Le agradecemos en especial al subsecretario esta visita que, pues, como ha sido evidente, la agenda está muy complicada y apreciamos mucho el espacio dedicado al COLEF. Subrayo que ha sido una persona muy cercana a la institución, no solo como subsecretario, sino también como académico en la UNAM en particular, que siempre en la Secretaría tuvimos algún contacto con él y actividades de la UNAM, y ahora en la subsecretaría pues es una relación muy importante que hemos conservado con su dirección ahí en esta área de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le invitamos a hacer una conferencia, el tiempo está apretado, pero sí nos da tiempo para un buen encuentro y diálogo. Voy a hacer una referencia de su currículum. El doctor Alcocer es ingeniero por la Universidad Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ingeniería por la Universidad de Texas en Austin. Desde enero del 13 funge como subsecretario de América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. También como servidor público ha ocupado el cargo de subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, así como director de investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación. En el área académica y en particular en la UNAM ha sido secretario general, coordinador de innovación y desarrollo y director del Instituto de Ingeniería de esta magna casa. En el ámbito académico, pues ha sido también una trayectoria sobresaliente como miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 94 y presidente actualmente de la Academia de Ingeniería y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, así como de diversas sociedades técnicas. Su trabajo académico ha sido merecedor de reconocimientos importantes, entre los que destacan la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Innovación Tecnológica y Diseño Industrial, ha sido premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de investigación tecnológica y recientemente, en agosto del 2013, fue distinguido por el Colegio de Ingenieros Civiles de México con el premio José A. Cuevas por la autoría del mejor artículo técnico del 2012. Estimado subsecretario, mil gracias por la visita y pues estamos muy atentos a su comentario y conferencias. Muchas gracias. Muy buenos días todavía. Muchas gracias. Quisiera primero que nada iniciar agradeciendo al doctor Tonatiuh Guillén por la invitación que desde hace tiempo me había extendido para venir al COLEF, pero por culpa de la cónsul general no había tenido oportunidad de hacerlo porque ella es quien me confecciona la agenda y en ocasiones me da de comer en el avión de regreso. Entonces no había tenido la oportunidad de venir al Colegio de la Frontera Norte, no obstante que era mi deseo hacerlo. Y en esta ocasión, bueno, pues venturosamente se da la oportunidad y me da mucho gusto además estar acompañado de don Jorge en esta ocasión y de todos ustedes, por supuesto de la doctora Martínez Pellegrini. Trataré en estos minutos de presentar de una manera general lo que desde la Cancillería hemos trabajado alrededor del tema de la frontera, que naturalmente ustedes son los expertos en esto y el propósito de esta conversación o de esta conferencia es tener la oportunidad de establecer un diálogo con ustedes sobre este tema. Entonces, en la siguiente, o la contorno de es con este. La política exterior del presidente de la República, del gobierno del presidente Peña, está circunscrita en el quinto de los gabinetes en el cual está dividido el actuar del gobierno mexicano, que es el de México, que se expresa con la frase de México como actor con responsabilidad global, lo cual implica, o que tiene, digamos, diversas implicaciones dependiendo del área geográfica o los temas multilaterales a los que hagamos referencia, pero en el caso especial de América del Norte, el énfasis es el cambiar la narrativa de la relación de México con Estados Unidos y de México con Canadá, mucho más especialmente en el caso de México con Estados Unidos, por el peso específico que en la relación con América del Norte tienen los Estados Unidos. De esta manera, en el ámbito de antes de entrar al tema de la frontera, para ponerlo en términos generales,
la relación de México con Estados Unidos ha estado centrada en los temas de migración, seguridad, narcotráfico. Son temas que no podemos borrar de la agenda, ni pretendemos borrar de la agenda. Lo que sí queremos es justipreciar otros temas que son tan relevantes como los temas de la innovación, que se da, por ejemplo, de manera muy enfática en esta región, los intercambios culturales que se dan en las regiones binacionales como esta, o como El Paso y Ciudad Juárez, o también los temas relacionados con los intercambios comerciales, los intercambios energéticos, la ciencia, la tecnología, la educación superior, la infraestructura, como un espacio de crecimiento, de desarrollo de las comunidades, pero también de facilitación comercial y de facilitación de intercambios en lo general. Entonces el énfasis no está en la migración, la seguridad y en el narcotráfico. Insisto, siguen estando en la palestra y no podemos eliminarlos ni pretendemos eliminarlos. Pero sí lo que queremos y lo que hemos intentado hacer es el llevar otros temas a la mesa. Hemos encontrado en el gobierno estadounidense, y yo diría que en los gobiernos locales de los estados, incluyendo Arizona, no necesariamente el gobierno estatal de Arizona, pero sí los gobiernos de las ciudades, como es el caso de Phoenix y de Tucson, una bienvenida en estos temas y un trabajo colaborativo bastante enfático. Entonces, bueno, en el ámbito de la frontera reconocemos que a lo largo de ella tenemos claramente un tema de responsabilidad compartida, en donde lo que buscamos desde el ámbito de la Cancillería es coordinar los esfuerzos. La Cancillería, como ustedes saben, no le corresponde ejecutar o desarrollar programas y proyectos, sino coordinar que las entidades que los desarrollen efectivamente lo hagan de manera armónica y de acuerdo con los metas y tiempos, en fin, que hayamos acordado con los estadounidenses, así como también buscar el perfeccionamiento de aquellos mecanismos de diálogo que tenemos, o bien el desarrollo de nuevos que nos permitan avanzar en la agenda. Como saben ustedes, América del Norte es per se una de las regiones más dinámicas y competitivas del mundo, pese a los cuellos de botella como los tenemos en la frontera, en varios cruces de la frontera. Genera más o menos el 30% del Producto Bruto Mundial, algo comparable con lo que genera la región europea, con 28 países, y similar a lo que hace Asia con 13 países. Entonces la ecuación es 13 es igual a 28 e igual a 13. Naturalmente, dentro de los tres, Estados Unidos tiene un peso específico importante. No obstante eso, México y Canadá contribuyen significativamente con el porcentaje que produce la región de América del Norte. La región contribuye con 1 de cada 7, 1 de cada 8 exportaciones a nivel global, un comercio interregional que ha crecido en los últimos años, no con la tendencia que originalmente creció. Como sabemos, el tema o el problema de septiembre del año de 2000, el 9/11 famoso, de 2001, afectó de manera significativa el comercio entre los dos países, en general en la región, no obstante esto, el crecimiento o el intercambio comercial en los últimos años ha seguido en aumento, al llegar a una cifra el año pasado de 507,000 millones de dólares. Estados Unidos le compra más a México que lo que le compra a todo el resto de América Latina junta, incluyendo Brasil. Estados Unidos le compra a México más que lo que le compra a los BRICS completos, y le compra más a México que lo que le compra a los países grandes de Europa, a Francia, Alemania. México invierte más en Estados Unidos que lo que invierte Alemania en Estados Unidos. México invierte más en Estados Unidos que lo que invierte Francia o Italia en Estados Unidos. Entonces, la relación es una relación profunda, una relación que va creciendo. Este comercio se expresa en $1 millón por minuto, en donde México es el primer socio comercial o segundo de 22 de los 50 estados de la Unión. Si nos metemos en primero, segundo, tercero, somos el socio de los 25, o sea, la mitad de los estados de la Unión. Prácticamente no hay ningún estado de la Unión Americana con lo cual México no comercie. México comercia más con Arizona que lo que comercia con España. México comercia más con Wisconsin que lo que comercia con Francia.
México comercia 3 veces lo que comercia con China, solamente en el caso de Texas, que es más o menos lo que comercia China y California, andan más o menos parecidos, 60,000 millones de dólares. Eso es lo que comercia México con Estados Unidos. De este comercio dependen 6 millones de empleos en Estados Unidos. En la medida que crezca Estados Unidos, México crece, pero si México crece, también crece Estados Unidos por la interdependencia económica que se tiene. Como dije, hay una inversión extranjera directa importante en ambos sentidos. Por supuesto, el mayor inversionista en nuestro país son los estadounidenses. Y si uno ve, aparece ahí en segundo o tercer lugar los holandeses. No es tanto que los holandeses inviertan, sino el hecho de que las empresas están basadas en Holanda por cuestiones de carácter fiscal, y no es que en sí las empresas sean holandesas, cosa que no sucede con las americanas, que aquellos que sí aparecen como inversionistas americanos sí tienen su sede en los Estados Unidos. Entonces, pues a lo largo de la frontera tenemos una característica de economías complementarias. Es una frontera de bienes intermedios en donde cruzan varias veces los bienes, como es el caso típico del sector automotriz, en donde hay una mayor integración cada vez de cadenas productivas, y lo que necesitamos buscar es que a lo largo de la frontera tengamos condiciones de infraestructura que sean adecuadas y eficientes para que esta integración de cadenas productivas sea una integración más de carácter virtuoso. Las cadenas productivas en algunos casos, en el caso mexicano, es una cadena de carácter de maquiladora. Sin embargo, se nota una evolución, especialmente en esta región, de evolución hacia una manufactura avanzada, más sofisticada, cada vez más sofisticada, a la cual me parece que México le tiene que apostar. La región de la frontera es una región compuesta por 10 estados, 6 nuestros, 4 de ellos, que tienen a lo largo de esta frontera del orden de 14 millones de habitantes, que per se contribuiría o sería la cuarta economía del mundo, con como ustedes saben, cruces en cantidad, en intensidad abrumadora. No hay ninguna frontera del mundo con la intensidad de cruces, 1 millón de cruces de personas legales diario, así como 300,000 vehículos que cruzan diariamente. Cruzan en la frontera, el 70% de estos 507,000 millones de dólares son los que cruzan en la frontera. En el ámbito de los servicios, muy especialmente aquí, en el ámbito de carga, especialmente en la zona de Laredo y Nuevo Laredo. Desde la Cancillería vemos a la frontera no únicamente como un conjunto de puertos de entrada aislados, que por supuesto requieren de una atención particular, pero los vemos sobre todo, yéndome al punto número 4, como agregados en áreas metropolitanas, en donde tenemos cadenas productivas que se alimentan a base de corredores logísticos. Algunos son corredores terrestres, otros son corredores marítimos, que hacen que a lo largo de la frontera podamos tener estos corredores comerciales, regionalmente poder concebir a las regiones como esta, una región compuesta por varias ciudades o por varios puertos de entrada, pero que en realidad son regiones y debemos de tratarlas como tal desde un punto de vista de su planeación, que lamentablemente no la hacemos de manera conjunta. Es el caso típico de los puertos de entrada. Creo que el mejor ejemplo lo tenemos en Tecate, en donde pues, decidieron los americanos construir su nueva aduana a varios metros hacia el este, hacia Mexicali, digamos, y bueno, pues ahora para unir a nuestra infraestructura, que pues es una infraestructura más viejita, pues hay que tener un carril dedicado para que puedan entrar a su edificio de aduana, y el día que se descomponga un camión ahí, pues no sé qué vamos a hacer, porque digamos, simplemente es medio absurda la solución, pero bueno, pues es la solución que tenemos. Naturalmente buscamos mantener un diálogo, al menos a nivel federal, y a nivel federal tratamos de hacerlo con los gobernadores. Los rojos no es que no los queramos, pero son más difíciles de tratar. Pero son rojos. Los azules son más fáciles. Al menos así ha sido con el gobernador Brown. Ustedes saben que el gobernador Brown visitó a México, vino el presidente Peña en una visita recíproca a Sacramento y Los Ángeles, y a lo largo de estas conversaciones logramos tener proyectos, puntos de acuerdo, como es
concretamente el de la facilitación de cruces en la frontera. Una de las quejas que le presentamos del lado mexicano al gobernador es el tiempo que demoraba el cruce en San Isidro. Curioso, porque fue la cónsul cuando recibió al gobernador Brown el domingo, ¿no?, que le dijiste que, ¿sí o no?, que le tardabas 3 horas en cruzar de Tijuana, y no tenía conocimiento el gobernador. Entonces, bueno, de algo sirvió cuando menos que la presión hacia CBP abriera algunos carriles recientemente y mejoraran los tiempos. Tratamos de estimular, por supuesto, y esto con todo el respeto a la autonomía, a la soberanía de los estados de ambos lados, naturalmente los nuestros primero, el que tengan un intercambio político, un diálogo, consultas entre los gobiernos de ambos lados de la frontera. No se ha logrado materializar la celebración de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, que es sin duda un espacio de diálogo importantísimo para la frontera. Pero bueno, las personalidades y las agendas y lo que ustedes quieran, lamentablemente no se ha podido. Yo espero que con los cambios en Texas y Arizona podamos avanzar. Seguramente en Nuevo México será reelecta la gobernadora Martínez, podremos avanzar en una celebración de esta conferencia. Como dije, desde el ámbito de la Cancillería, y esto lo hemos tratado de coordinar en los grupos de cruces que nos toca coordinar con la Secretaría de Hacienda, con el INDAVIN o la Secretaría de la Función Pública, con Comunicaciones y Transportes, con Gobernación, con PGR, en fin, es el buscar que la frontera la veamos como un gran sistema, que esté compuesto por diferentes subsistemas logísticos, de seguridad, en fin, pero al mismo tiempo tratando de mantener una visión lo más integral posible de la frontera, y no únicamente, aunque he hecho quizá demasiado énfasis, circunscrita al tema comercial o económico. La frontera es un espacio en donde tenemos que preservar su sustentabilidad, es un espacio donde debemos de mejorar la calidad de vida y no solamente reducir las asimetrías que hay de norte a sur, que son evidentes, sino también las que hay de este a oeste. Hay asimetrías entre lo que ven ustedes en Texas o Tamaulipas y lo que ven ustedes acá en California y Baja California. En esta foto que ven ustedes aquí, o este mapa, se presentan los corredores logísticos que están actualmente constituidos. Menciono esto porque en la Cumbre de Líderes de América del Norte, uno de los entregables que acordamos desarrollar, que están en ese proceso, es un plan de América del Norte de transporte, que es un plan logístico para aprovechar las ventajas que logísticamente imponen a los 3 países su cercanía. Y han venido trabajando el Departamento de Transporte de Estados Unidos con los Caltrans equivalentes de los varios estados, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nuestra y con la correspondiente canadiense, en desarrollar, cosa que es increíble, pero no tenemos ni siquiera un mapa de carreteras de América del Norte, en donde podamos tener un mapa de ferrocarriles de América del Norte. En fin, ir avanzando en cuando menos mapear la infraestructura y hacer un diagnóstico, un inventario de la misma y poder avanzar en lo que sería la siguiente etapa, que es planear el desarrollo de la infraestructura de manera conjunta, tal que sea más eficiente desde todos puntos de vista. Un claro componente de la relación entre los países es el que se da a través de las áreas metropolitanas. Y esto es una lámina tomada de los principales resultados de un estudio que hizo Brookings, que publicó hace algunos meses, en donde señala muy claramente que la relación entre los países, nuestros países, se da a nivel de las grandes áreas metropolitanas. Entonces, donde dice más de 3/4 partes del comercio de esta industria avanzada se da en las áreas metropolitanas, contribuyen con el 47%, comerciaron del orden de 512 mil millones de dólares, incluyendo los de los 3 países, y en donde además se tiene más de 3/4 partes de la población total, generando pues más del 80-20, o sea, en este caso el 86% del PIB combinado. Y este es el caso típico pues de justamente la región de San Diego, Tijuana, Ensenada. En la región aspiramos naturalmente a que se mejore la calidad de vida, tomando en cuenta los principios de sustentabilidad, de competitividad, y todo esto apoyado en una infraestructura fronteriza, urbana y regional que sea adecuada.
si hemos avanzado algo en la infraestructura de los puertos de entrada, digamos el tener una garita o tantas garitas, el tener un puente de no sé cuántos carriles, el poder tener gente que los opere, porque si no nos sirve de nada tener esto, donde probablemente hemos avanzado menos, y si no es que casi nada, es en la planeación urbana de las ciudades binomio. Y este es un tema que lo hemos planteado a los americanos como algo que debemos de trabajar conjuntamente. Digamos, ya no puede crecer San Diego sin tomar en cuenta el crecimiento de Tijuana y viceversa. El ejemplo del aeropuerto pues es justamente un ejemplo de una solución que se tiene que dar porque nunca se tomó en cuenta el crecimiento que como región se iba a tener. Y lo mismo nos está sucediendo en otros espacios binacionales o regiones de carácter binacional. Y bueno, en estos temas hemos venido insistiendo. Hemos desarrollado diferentes tipos de acciones, algunas de corto plazo, como es atender las necesidades de infraestructura, lo que he mencionado de los acuerdos por las visitas del gobernador Brown o del presidente Peña cuando vino, o bien las visitas que el canciller y un servidor hemos hecho a otros lados de la frontera, algunos proyectos que estaban atorados, quizá no les represente a ustedes mucho el puente Guadalupe-Tornillo, pero es un puente que en la zona de Ciudad Juárez, El Paso, es ampliamente conocido, en parte porque no se explica uno por qué lo construyeron hasta allá, pero pues así estaba ya construido el puente, y había que terminarlo. Y por otro lado, algunos otros cruces que han estado en planeación mucho tiempo y que estamos empujando para avanzar, como es el caso de Otay 2, que es un proyecto clave, y en la medida que nos tardemos más, pues lo vamos a ir recorriendo y vamos a acabar en Mexicali, ¿no? Porque se van a ir comprando los terrenos y vamos a terminar en Mexicali construyéndolo. A mediano plazo se requiere, y es un trabajo que le encargamos que coordinara el Banco de Desarrollo de América del Norte, la identificación de aquellos proyectos que estén en condiciones de tener un impacto importante en la región fronteriza, para poder identificar entonces sus fuentes de financiamiento y poderlos desarrollar. Dentro de esto mismo está el tema de las energías renovables como un espacio, sencillamente por la intensidad del sol que hay, la intensidad de vientos en algunos casos, o incluso de mareas, como sucede en la zona norte del Golfo de California, para aprovecharlas y generar energía limpia a partir de estos recursos. Al mismo tiempo también de aprovechar, si es que existen las condiciones, por ejemplo, para utilizar energía para desalar agua, para dotar de agua potable aquellas zonas que así lo requieran. Y largo plazo, pues ya con una visión, pero de sistema, identificar proyectos, grandes planes maestros e eventualmente los alcances de las dimensiones que deben de dar, sobre todo los recursos y el tipo de financiamiento para proyectos como trenes de alta velocidad o trenes de carga de alta velocidad que se han planteado, por ejemplo, en el corredor de Texas, San Antonio hacia el norte, aprovechando ese corredor logístico para que en lugar de que crucen camiones o que se carguen y se descarguen los camiones en la frontera, simplemente se desmonte la caja, se suban en un tren de alta velocidad y pueda llegar a los corredores logísticos de los Estados Unidos. Hemos mantenido o hemos privilegiado los mecanismos de coordinación bilateral fronteriza. Como ustedes saben, a lo largo de la frontera, cada uno de nuestros cruces que cuenta con cónsules pareja, americano y mexicano, mantienen una comunicación prácticamente cotidiana, en algunos cruces más intensa, como es el caso de Brownsville, McAllen y Laredo, por las condiciones complejas que todos sabemos que existen. Pero estos mecanismos han dado buenos resultados en el sentido de mantener este diálogo y de aprender uno del otro. Hemos hecho un mapa que es interesante para pues, medir un poco la complejidad, y esto al menos a mí me ayuda para tratar de en ocasiones empujar más una cosa que otra. En esto están todos los mecanismos que están circunscritos a la relación bilateral fronteriza. Por un lado tenemos al diálogo económico de alto nivel, que es un mecanismo
que aceptaron crear los dos presidentes en mayo del año pasado, cuando el presidente Obama visitó México, como un espacio que permitiera tres cosas. Primero, promover la competitividad de la región o de los dos países y la conectividad. Segundo, promover la prosperidad, la innovación, el emprendimiento. Y tercero, el tener una posición más que una posición, el poder desarrollar proyectos conjuntos que tuvieran un alcance regional, esto especialmente con la región de América Central, de América Latina en lo general, pero sobre todo América Central y el Caribe. De este diálogo que tiene, yo diría, como eje central la innovación y el crecimiento, tenemos un paralelismo, un traslape virtuoso, espero, con el Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación e Investigación, que es un segundo mecanismo que se anunció también en la visita del presidente Obama, que busca ser un mecanismo de diálogo, de construcción de una visión común de lo que en educación superior, innovación e investigación debemos desarrollar los dos países, y que tiene a su vez 4 pilares. Uno, de movilidad, reconociendo que es conveniente para los dos países que nuestros jóvenes vayan a Estados Unidos y los de ellos vengan a México, que nos conozcamos a nivel de las juventudes, que podamos a través de estos intercambios, por supuesto, profundizar en el segundo de los pilares, que es el idioma inglés para nosotros, en el caso de ellos el idioma español, mejorar la competitividad a través de tener una fuerza laboral más apta para los retos que tenemos como región, porque competimos como región, que sería el tercer pilar, y poder desarrollar investigación e innovación conjuntas. La verdad es que ahorita lo que hacemos es construir o fabricar cosas. Lo que tenemos que hacer es diseñar e innovar juntos, porque es de esa manera como están haciendo otras regiones, concretamente la región europea. Desarrollan componentes, el mejor ejemplo probablemente sea el de la aviación con Airbus, en donde parte del avión no solamente se fabrica, sino se diseña en una parte, o digamos, una parte de ese diseño se hace en un lugar y otra parte de diseño del mismo componente, turbina, fuselaje, lo que ustedes quieran, lo hacen en otra parte, todo esto dentro de la Unión Europea. Y esto permite, bueno, pues que haya un flujo de ingenieros, un flujo de técnicos, en fin, de personal capacitado en esta propia región. Eso es lo que es FOBESI. En el ámbito del MUSEI, que es el tercero de los mecanismos, como un consejo, igualmente, bueno, el Consejo México-Estadounidense del Emprendimiento y la Innovación, que busca con acciones concretas promover, por un lado, el empoderamiento de la mujer, que es un tema sensible para los dos países. Para nosotros es especialmente sensible por la condición vulnerable de la mujer en Estados Unidos, de la mujer mexicana en Estados Unidos. Segundo, el poder estimular con recursos, acceso a recursos para empresas pequeñas, especialmente aquellas de base tecnológica, y promover el emprendimiento en lo general a través de la incorporación de buenas prácticas que se hayan identificado en uno y en otro país. Eso es, digamos, la parte superior. Eso es lo que marca la relación entre los dos países. Son mecanismos inéditos, no los teníamos en la narrativa anterior, y esto hace énfasis en la narrativa que yo les decía ahorita, en donde, si ven ustedes aquí, la palabra seguridad no existe, la palabra migración no está, y naturalmente las palabras narcotráfico tampoco está. O sea, este es el tipo de agenda que queremos construir o que estamos construyendo con los estadounidenses, insisto, sin menoscabo de que los otros temas los atendemos en los mecanismos ya establecidos. Preservamos la declaración que conjuntamente hicieron los presidentes Calderón y Obama de la administración de la frontera siglo XXI como un espacio privilegiado para atender la región fronteriza, con un subcomité de flujos seguros que coordina la Secretaría de Economía, muy relacionado con los flujos de mercancía y flujos de personas. Otro de planeación de infraestructura, que nos corresponde a relaciones, y el subcomité de seguridad y procuración de justicia, en donde sí vemos los temas de seguridad, migración y tal que he mencionado.
Tenemos un grupo de cruces y puentes y cruces internacionales que coordina la Secretaría de Relaciones, con un empalme, un traslape, con ese subcomité de planeación, con lo que le corresponde a la SILA, que le corresponde administrar la frontera propiamente y especialmente administrar la gestión, digamos, o el cumplimiento del Tratado del 44 de Límites y Aguas, un tratado que es favorable a México, especialmente en lo que corresponde al agua del río Bravo. Y eso, bueno, pues le corresponde a la SIL administrar, que también lo coordinamos desde la Cancillería. Y finalmente, el último de los círculos que ven ustedes abajo, el Comité Conjunto de Trabajo para la Planeación del Transporte, que le corresponde a ST, pero que tiene una relación con el grupo de cruces y puentes. Entonces, ese grupo de cruces y puentes es complejo porque tiene muchas pistas que coordinan unos y otros, y bueno, pues lo que tratamos es de coordinarlo y que avancemos de una manera clara. En el caso de Frontera Siglo XXI, son los tres ejes de la frontera de este tema son competitividad y desarrollo, facilitación de flujos y seguridad. Tuvimos recientemente la reunión, se reúne un par de veces al año, la vez pasada a nivel técnico y una vez a nivel ejecutivo. La última vez ejecutiva fue en México, y le planteamos a los americanos revisar estos pilares y buscar adicionar al menos uno más, que es el de sustentabilidad, que es un tema que está ausente del diálogo formal entre los dos países y del cual nos preocupamos y ocupamos en el caso de Sila por la calidad del agua de los ríos, pero no nos preocupamos, sinceramente no hacemos mucho, si no es que nada, en el ámbito terrestre. O sea, lo que pase en Nogales, en La Barda, o lo que pase muchas veces aquí, no es un tema que lo veamos, simplemente no está en nuestra óptica, y por eso lo necesitamos incluir aquí como un nuevo puntal. Quedamos de que lo íbamos a revisar mutuamente. Yo creo que es un tema que hay que seguirlo empujando, y sobre todo si logramos movilizar conciencias locales, la importancia que a nivel local tiene, pues es un tema que desde la Ciudad de México y Washington pues lo vemos como que demasiado lejos, pero a nivel local no. Entonces, si logramos movilizar esto, es creo que mucho más factible que se pueda aceptar. Entonces, bueno, este comité ejecutivo bilateral, que esa es justamente la reunión a la que hago referencia, a la foto que se celebró, adopta planes de acción conjuntos y los desahoga a lo largo del año, presenta un informe que se les presenta a los presidentes correspondientes, presidente de los países correspondientes, y bueno, pues son a nivel de cada uno de los subcomités que se definen las acciones que se siguen, se ponen de acuerdo de los dos lados, y estas acciones propuestas son las que se ratifican o no a nivel del Comité Ejecutivo Bilateral. Recientemente fue interesante que en la reunión de febrero en Toluca de la cumbre, acordamos que nosotros tendríamos un observador en el esquema similar que tienen los americanos con los canadienses, que es Beyond the Border, y ellos tendrían un observador, los canadienses tendrían un observador en nuestro mecanismo. Nuestra observadora, que fue la directora general de América del Norte, la consejera Ana Luisa Fager, fue hace mes y medio a la reunión y me comentaba que, para sorpresa, la verdad nuestra, le llamó la atención el nivel de, digamos, detalle y lo bien estructurado que está este mecanismo en comparación con el canadiense, que uno pensaría que el canadiense tuviese, no, la realidad es que lo tenemos mucho más estructurado, mucho con más seguimiento que el que tienen los americanos con los canadienses. Claro, la frontera canadiense-americana es en cierto sentido más fácil de administrar, hay menos cruces, en fin, los condicionantes son diferentes. Tenemos reuniones, como dije, técnicas periódicamente. La próxima va a ser el 21 de octubre en la Cancillería para avanzar en el desahogo de los temas de carácter técnico. En el ámbito propiamente del subcomité de infraestructura, esto es lo que los propósitos de este subcomité: coordinar los esfuerzos para asegurar el desarrollo de proyectos de infraestructura. Aquí concretamente identificamos aquellos proyectos que o estaban atorados y necesitamos desatorar de alguna manera, un permiso presidencial o recursos o una autorización
del municipio, en fin, pero que gracias a esa intervención el proyecto podría continuar rápidamente, o bien proyectos que estaban prácticamente listos para terminarse con algún tipo de estímulo que requiriese. Es el caso de Guadalupe Tornillo, en donde literalmente la mitad del puente estaba terminado, ustedes caminaban y pues ahí estaba el río Bravo abajo, y pues faltaba la otra mitad del puente mexicano, y pues lo que había que hacer era pues, empezar a construir, ¿no? Entonces, eso lo identificamos como una primera etapa y eso es lo que estamos empujando, de modo de ir desahogando la cartera de proyectos. Hemos insistido en la necesidad de concluir los planes maestros, que es un esfuerzo que se ha hecho, este es coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte especialmente, de contar con planes maestros. La verdad es que tenemos que crecer la visión de los planes maestros, porque siguen siendo planes maestros muy acotados al cruce. Y tenemos casos tan absurdos como el que funciona o funcionaría muy bien el cruce, pero lo que no pensamos es que el camión tiene que pasar por la mitad de la ciudad. Y eso pues, lo tenemos en muchas de nuestras ciudades, en nuestro lado, pues el caso típico pues es Ciudad Juárez, ¿no? En donde vamos a cerrar el puente en febrero por cuestiones de mantenimiento, y en parte pues también porque necesitamos intervenir en la ciudad para hacer los carriles más amplios. Se ha explorado y ha funcionado en algunos casos razonablemente bien el mecanismo de asociaciones público-privadas para financiar la infraestructura y en algunos casos, no tanto para el caso mexicano, pero sí para el caso de los americanos, financiar la operación de los puertos de entrada. En algunos casos el poder dotarlos de agentes, y sobre todo que los agentes estén las horas, o más, extenderlos en el número de horas, se ha buscado con relativo éxito el que pueda patrocinarse, apoyarse en recursos locales del municipio o bien de asociaciones de empresarios. Y bueno, pues mensajes públicos, que permita resaltar los beneficios que se pueden esperar de proyectos de infraestructura es otro de los temas que se ven en este subcomité. El de flujos seguros se refiere especialmente a los programas de viajero confiable, el Sentry, el Ready Lane, por supuesto el Global Entry, aunque no necesariamente es de la frontera, especialmente lo que corresponde a predespacho, a empresas certificadas. Hemos avanzado en ponernos de acuerdo en un observatorio de medición de tiempos de espera en la frontera, de modo que podamos tener información confiable los dos para poder tomar decisiones adecuadas, así como también los requisitos de datos para el procesamiento de carga con manifiestos de carga tanto de transporte terrestre de camiones o bien ferroviarios únicos, y disminuir los trámites que una empresa hace o que una persona hace para cruzar la frontera, de modo que sea revisado una sola vez y no sea revisado del lado mexicano y del lado estadounidense, lo cual pues reduce de nuevo los tiempos, o incrementa los tiempos, reduce la eficiencia y aumenta los costos efectivamente. En el caso de seguridad y procuración de justicia, un tema que es sensible en la frontera, ustedes se lo imaginarán, es el protocolo de prevención de violencia fronteriza. Este es uno de los temas complejos de la relación, en donde del lado estadounidense la variable es la percepción de riesgo que la patrulla fronteriza tiene con respecto a las diferentes condiciones a lo largo de la frontera. Entonces, aquí hay un trabajo permanente de evaluación de riesgo a lo largo de la frontera por parte del CISEN de nuestro lado, por parte de las autoridades correspondientes americanas, para poder identificar en dónde hay mayores riesgos de delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero, cruce de armas, trata de personas, cruce de menores, lo que ustedes imaginen. Eso se hace periódicamente de modo de ir adecuando las estrategias que de manera conjunta se implantan. Aquí no lo vemos a este nivel, es un nivel inferior, el tema táctico. Diariamente hay información que va y viene de México en Estados Unidos para los temas de seguridad, pues, que le corresponden a las agencias de seguridad y de inteligencia de los dos países articular,
y que lo único que aquí revisamos son los resultados en lo general de estos esfuerzos, sin meternos naturalmente a los detalles, porque pues, es un tema que por seguridad nacional pues, se debe de tratar en esa dimensión. Vemos temas de investigación coordinada cuando corresponde, y así como también el fortalecimiento de comunicaciones transfronterizas, que son tan elemental como que pues, el walkie-talkie o el radio del policía del lado mexicano pues le pueda llamar al de la policía americana pues, para avisarle que hay un incendio, para avisarle que hay un derrame de una sustancia peligrosa en el puente, o que se cruzó un malo o un presunto malo de un lado para el otro y que pues hay que perseguirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones de coordinación las vemos a nivel de este subcomité. En el ámbito del Grupo Binacional, pues este es un foro que se reúne desde hace ya 30 años, copresidido por el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones. Se reúne 3 veces al año, 2 a nivel regional y una plenaria. De hecho, una de estas reuniones la tuvimos aquí, en Tijuana. Ahí esta es una fotografía en el Centro Cultural Tijuana, en donde el maestro Pedro Ochoa nos hizo favor de prestar su espacio para tener la reunión. Hay otros mecanismos de diálogo bilateral. Quisiera yo señalar estos dos porque también son nuevos. Y el primero es RESPECT, esas son las siglas de un grupo relacionado con repatriaciones. Esto a una solicitud del gobierno mexicano, en el sentido de que si bien nosotros somos respetuosos de la aplicación que haga Estados Unidos de su ley, no necesariamente coincidiendo con la aplicación en muchos de estos casos, como es el caso de la repatriación de personas, sobre todo de padres de familia que dejan a niños en los Estados Unidos. Lo que sí exigimos del gobierno americano es que esta repatriación se diera de manera ágil, segura, ordenada y respetando los derechos humanos de las personas. Entonces establecimos, el presidente Obama, eso fue un planteamiento que le hizo el presidente Peña en Toluca, el presidente Obama aceptó y se creó este grupo de trabajo que se ha reunido en 2 ocasiones, la última fue en México hace 2-3 meses, en donde tenemos algunos avances, en donde acordamos en cuántos puntos se puede dar la repatriación, las condiciones en que se da la repatriación en términos de información, tiempo de anticipación con la cual nos informan, nos mandan qué tipo de información, y un tema que es muy sensible para los repatriados es el que se han repatriado con sus pertenencias, que es un tema sensible, primero porque son sus pertenencias, en algunos casos pues son documentos que son indispensables para identificarse naturalmente, y que se pierden a lo largo del trayecto porque son detenidos por la patrulla fronteriza, son enviados a una celda, a un espacio de confinamiento, después son llevados a otros centros de concentración más grandes con un traslado de sus pertenencias, pues van a la corte si es el caso, en fin, en todo este movimiento. Y si hay algún movimiento lateral para su repatriación, pues igualmente tienen que ir las pertenencias. Y no es raro que las pertenencias se pierdan. Entonces, un tema que hemos venido trabajando con ellos es, primero, que ellos mismos entiendan cuál es la sensibilidad de este asunto para nosotros, y especialmente pues, para cierto tipo de pertenencias. Por otro lado, el grupo para prevenir la violencia en la frontera, pero no visto la violencia en la frontera desde el ámbito policíaco, es decir, que por supuesto es importante, sino verlo de un ámbito más amplio. Tenemos lamentablemente muertos del lado mexicano por disparo de arma de la patrulla fronteriza cruzando la frontera. Tenemos casos que ustedes seguramente conocen de niños que incluso han sido baleados por la espalda, en donde no hay ninguna razón para presumir que hubo, más allá de quizá de que le había aventado una piedra al agente de la policía, pero pues no hubo ninguna amenaza real de la vida del agente de la policía pues, al dispararle por la espalda, ¿no? Pues hemos insistido, uno, en que esos casos deben de investigarse y deben de
establecerse las responsabilidades y, si existen, deben, por supuesto, llevarse ante la justicia a quienes cometieron esos actos. Debo decir que hay un cambio en la actitud del gobierno americano. Hasta hace quizá 8 meses que por un lado tenían vacante la dirección de esa zona, de esa agencia. Ahora con el señor Kerlikowske hay un cambio notable en la política hacia el interior, primero al hacer público y transparente los mecanismos, o más que bien los lineamientos de uso de la fuerza, que es decir, en qué condiciones el agente de la patrulla fronteriza puede sacar su arma, y hay un protocolo para eso, como el caso de nuestras Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, un soldado nuestro no saca el arma simplemente, o no la debería, pues, digamos, pero hay un lineamiento para cómo lo debe de hacer, y son lineamientos públicos, y se publicaron incluso una revisión recientemente en el Diario Oficial. Lo que nosotros hemos exigido es que lo mismo existiera para la patrulla fronteriza. Ya se avanzó, ya hay una publicación y una transparencia de esto. Se ha presionado para que haya un mayor entrenamiento por parte de ellos. Y bueno, poco a poco se vuelve no solamente más transparente, sino se vuelve más certero, con mayor certidumbre, el uso de la fuerza, de manera que sea proporcional a la agresión que recibe el agente de la patrulla fronteriza y no sea un asunto unilateral de aplicar la fuerza letal o menos que letal. Entonces, este grupo de diálogo, tuvimos la primera reunión en México hace mes y medio, y lo señalo porque no teníamos este mecanismo que nos permitiera ver los casos que hay que investigar y que deben determinarse en su investigación, pero también ver qué cosas podemos hacer conjuntamente para reducir la violencia. Un trabajo a nivel local, a nivel de carácter preventivo, con la sociedad civil, para hacer énfasis en las escuelas, por ejemplo, del lado mexicano, las consecuencias que puede tener el aventarle una piedra al otro lado. No estamos hablando de los ríos, ahí no hay un río de por medio, sino hay 0 metros, simplemente es una barda, de aventarle una piedra a la gente de la patrulla fronteriza, en donde pues, si no hay ninguna razón de por medio de una agresión, pues en realidad es una provocación que puede derivar en un asunto fatal para quien aviente las patrullas, las rocas, las piedras. Entonces, ese tipo de trabajo de carácter preventivo es lo que queremos acordar en esto. Este es lo del grupo de repatriación que mencioné, donde acordamos repatriar en 12 puntos geográficos. Estaban repatriando por 25 puntos a lo largo de la frontera. En algunos espacios, Ciudad Acuña, no tenemos capacidad para recibir repatriados, porque es un espacio, es un puerto pequeño, no obstante que la ciudad no lo es, pero el espacio en la frontera sí lo es. No tenía capacidad el Instituto de Migración para recibirlos, para tomar sus datos. Como digo, muchos de ellos no tienen medio de identidad o identificación, entonces tenemos que proveerles la identificación, y en un programa que opera la Secretaría de Gobernación, que se llama Somos Mexicanos, busca con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social poder ubicar a estos repatriados en aquellos, pues, preferiblemente en sus zonas de origen, pero que puedan trabajar en las áreas en las cuales ellos son conocedores, pues un albañil, un plomero, en fin, que los podamos buscar su trabajo en esa zona. Se ha reducido estas 20 y tantas a 12, que son aquellos puntos en donde el Instituto Nacional de Migración tiene capacidad para recibirlos. Pues, naturalmente, aquí en Tijuana es uno de estos casos. Acordamos hacerlo en horario diurno, nos los tiraban a las 12 de la noche, especialmente en la zona de Texas era muy complicado porque pasaban una de varias cosas. O bien lo reclutaba el narco o los grupos delincuenciales, o bien si pertenecía a los grupos delincuenciales y sentían que los había traicionado, pues ahí quedaba. O en el mejor de los casos, por miedo a esto, pues trataba de regresar a Estados Unidos. Entonces fomentábamos la migración de retorno, que se da muy prevalentemente, ustedes lo saben, sobre todo en los jovencitos de 16, 17 años en esta zona. Entonces, el hacerlo en un horario diurno nos da más posibilidades de poderlos recibir y poderlos canalizar adecuadamente. Y bueno, ahí está el asunto de las pertenencias. En el grupo de diálogo, mencionar que
el 97% de las 800 y tantas denuncias no ha tenido ninguna acción en la patrulla fronteriza. Y eso estadísticamente no es posible, ¿no? Que prácticamente el 100% no se haya, bueno, dicen que se investigó y no encontraron ninguna responsabilidad o ningún responsable. Entonces, se estableció este grupo ejecutivo en donde está el comisionado de CBP, el comisionado Krelikowski, el embajador Medina Mora y un servidor, y un grupo técnico en donde están varias direcciones generales de nuestro lado, así como la gente de nuestra embajada, justamente para desdoblar todos estos temas en acuerdos específicos y avanzar no solamente, como dije, en el ámbito de la investigación, sino también en el ámbito de la prevención. Entonces, como señalé, sin abandonar los temas que son relevantes, estamos tratando de establecer esta nueva narrativa para que la región de América del Norte sea más dinámica y competitiva, y sea la más competitiva y dinámica del mundo. Hace algunos días conversaba con algunos orientales, me decían que ellos aspiran a que en el año 2050 el 50% del Producto Bruto Mundial sea asiático. Bueno, pues si esto va a ser así, pues el otro 50% nos lo tenemos que dividir entre América del Norte y Europa. Entonces, pues más vale competir de manera que el 50% de Asia lo logremos bajar a 40% y bueno, pues tengamos posibilidades en esta competencia que se da de tener una mayor posibilidad de desarrollo próspero. Estos son los mecanismos del diálogo económico a alto nivel, del Foro Bilateral y del Consejo México-Estadounidense de Emprendimiento y la Innovación. Esta foto es tomada en el Palacio Nacional, en el segundo piso del Palacio Nacional, y la pongo para dar cuenta de la buena relación que a nivel personal existe entre los dos presidentes, como pueden ustedes apreciar ahí por las sonrisas. Esto se debe a un chiste que le contó el presidente Peña al presidente Obama, de la visita que le hizo el presidente Kennedy al presidente López Mateos, en donde el presidente Kennedy le dice al presidente López Mateos: oiga, presidente, qué bonito está su reloj. Entonces el presidente López Mateos, pues muy amable, pues se quita el reloj, ¿no? Entonces dice el presidente López Mateos: oiga, presidente Kennedy, qué guapa está su esposa. Entonces le devuelve el reloj. Yo no sé si fue cierto o no, pero eso fue lo que le contó el presidente Peña al presidente Obama justamente en ese momento. Entonces, estos tres esquemas del diálogo económico a alto nivel, el Foro Bilateral de Educación Superior e Innovación y el Consejo México-Estados Unidos de Emprendimiento e Innovación, pues tienen como eje central la innovación y la competitividad. Hemos avanzado en estos temas, aquí están los tres pilares que yo ya había mencionado. La primera reunión de este diálogo económico a alto nivel, que así lo decidió el gobierno americano, lo encabezó del lado de ellos el vicepresidente, y esto pues da cuenta de políticamente la importancia que le da el gobierno americano a que sea su vicepresidente el que encabece este grupo. En el lado mexicano, quien lo ha presidido por indicaciones del presidente ha sido el secretario de Hacienda. La primera reunión fue hace justo un año, el 20 de septiembre del año pasado. Se identificaron 69 hitos, que le llamamos nosotros, 69 acuerdos, algunos muy sencillos como pues, una declaración conjunta, y otros pues, más complicados como terminar el Guadalupe Tornillo, por decirlo. Entonces, de diferentes niveles e intensidades, pero pues es un programa muy amplio. El Foro Bilateral igualmente es una iniciativa de mayo de 2013, se celebraron 6 talleres bilaterales con 450 participantes, los celebramos en diferentes partes de México y Estados Unidos, 3 en Estados Unidos, 3 en México. A partir de eso identificamos los 4 pilares que les mencioné yo, de movilidad, inglés, desarrollo de la fuerza laboral y ciencia, sociedades de innovación e investigación. Y el foro formalmente se instaló el 21 de mayo pasado en la Ciudad de México, con la visita del secretario de Estado a México, a la derecha del canciller que ven ustedes ahí, no ven a la derecha, a su izquierda pues, pero está el secretario de Educación Pública y después estaba el doctor Cabrero, su jefe. Nuestro jefe, sí. El director general del CONACYT, estaba del lado estadounidense
el equivalente del CONACYT, que es la Fundación Nacional para la Ciencia. Dentro de esta iniciativa, dentro de este foro, tenemos la iniciativa mexicana que le hemos llamado Proyecta 100,000, que aspira a incrementar de manera sustantiva el número de estudiantes mexicanos en Estados Unidos. Y les doy algunos datos. Estados Unidos es el país que recibe más estudiantes de otras partes del mundo, internacionales. En segundo lugar, Inglaterra. De estos números, que son más de 750,000, 200,000 son chinos, 100,000 son de la India, 75,000 son de Corea del Sur, y después siguen 5 países para llegar al 9, que es México. Pero esos 5 países son tan grandes como Taiwán, son tan poblados como Arabia del Sur, Arabia Saudita, o como Vietnam. Bueno, Vietnam sí tiene muchos habitantes, ¿no? Pero lo que coincide de estos países es que la frontera de estos países con Estados Unidos es de 0 kilómetros. El comercio de estos países, quitando a China, que es tan grande como nosotros en el comercio, es mucho menor que el comercio que tiene México con ellos. Somos, sí, el primer país latinoamericano, o sea, sí le ganamos a Brasil y todo esto, pero nosotros tenemos 507,000 millones de dólares y tenemos 14,200 estudiantes, contra 75,000 de Corea del Sur, que tiene la mitad de la población de México y que tiene un comercio con Estados Unidos de por ahí la sexta, la séptima parte de lo que tiene México con Estados Unidos. De acuerdo con los rankings, nos gusten o no nos gusten los rankings, de las 100 mejores universidades del mundo, 50 están en Estados Unidos y Canadá, 46 están en Estados Unidos, 4 están en Canadá. Entonces, para muchos temas, pues con todo respeto, pero más que mandarlos a España, pues hay que mandarlos a Estados Unidos. Y para la zona fronteriza, pues creo que es elemental que en donde tenemos que tener una mayor vinculación académica real, pues es con los colegas del otro lado, ¿no? Entonces, lo que busca este programa es que hacia fines de esta administración tengamos 100,000 en lugar de 14,200, 100,000. Hemos avanzado en donde acaba de cerrarse una convocatoria que entre la CEP y Relaciones lanzamos para 7,500 becas para estudiar inglés. Entonces, bueno, pero ¿cómo estudiar inglés si lo que necesitamos son maestros y doctores? Pues ojalá pudiésemos mandar 100,000 doctores, pero si no saben hablar inglés, pues ¿cómo le hago, no? El primer tema que necesitamos resolver es que nuestros chicos, aquí seguramente ustedes hablan bien inglés por estar en la frontera, no pasa necesariamente en otras partes del país, lo que necesitamos es que hablen inglés, y para que entonces puedan aspirar efectivamente a hacer una estancia y puedan eventualmente hacer una maestría, un doctorado o un postdoctorado. Entonces se abrieron 7,500 espacios para becas, tanto para alumnos, aunque dice ahí nada más para alumnos, en realidad es alumnos y docentes. Recibimos 20,000 solicitudes. Y se tuvo que usar un criterio de priorización de tipo socioeconómico, de que tuviesen ya un pasaporte, simplemente por los tiempos tan cortos, porque se van ahorita ya a fines de este mes, en un par de semanas, en fin, y con esto logramos 7,500 alumnos. Es interesante, de los alumnos, que son 5,000 y tantos, el 61% son mujeres, 39% hombres. La mitad de ingenieros, y yo no tuve nada que ver, la mitad de ingenieros, 40 y tantos por ciento, casi 50% ingenieros. El estado que más alumnos se lleva becados es Jalisco, de la UDG en parte. De la UDG, y el segundo, no me acuerdo cuál era, por ahí estaba, pero bueno, el centro del país no llevaba, o sea, el Estado de México y el Distrito Federal no era, estaba como en el sexto, séptimo, pero había otros estados, no me acuerdo cuál era el otro después de Jalisco, para los tengo. Y bueno, pues se van a hacer una estancia de un mes para perfeccionar el inglés. Y lo que queremos en este esquema de movilidad es todo, desde el inglés, estancias profesionales, licenciaturas o estancias cortas de licenciatura, maestrías, doctorado, estancias cortas de maestría y doctorado, postdoctorados. Lo que queremos es una experiencia de tipo académico, y por supuesto también esperamos que vengan los americanos. La otra convocatoria, que esa está vigente, es de movilidad del CONACYT,
todos aquellos que pertenezcan al PNPC, como es el caso de los posgrados de aquí, puedan optar por estancias cortas, no solamente de los alumnos, sino de los maestros y los maestros con los alumnos, que puedan irse en grupo a hacer una estancia corta en donde el CONACYT les paga todo. Yo le he insistido al CONACYT que debería ser obligatorias las estancias fuera de México, no digo en Estados Unidos para que no digan que estoy vendiendo nada más Estados Unidos y Canadá, pero que sean obligatorias las estancias fuera de México del que hace un doctorado y una maestría. Creo que le sería muy útil al alumno y al supervisor el que un semestre, no estoy diciendo todo, un semestre vaya y haga un experimento, en el caso más de los ingenieros, en las ciencias sociales, pues haga una estancia con un profesor con el cual pueda participar en algún otro proyecto, en fin, ojalá que pueda darse más en ese sentido. Ha habido otros avances, 50 jóvenes interesantes, porque son de Yucatán y Zacatecas, de universidades públicas, porque además esto va dirigido a la educación pública. Están estudiando en la Universidad de Texas A&M de tecnologías disruptivas, robótica, tecnologías de la información, con una condición, les puso la Cámara de la Industria: se van, pero tienen que ser aceptados para la maestría. Y todos están siendo aceptados para la maestría. Bécalo Santander mandó 296 estudiantes a colegios comunitarios para hacer una estancia de un semestre. Comexus 96, inglés de verano 465 estudiantes que entre la Universidad de Sinaloa, la UNAM, la UDG, en fin, mandaron a varias universidades. Temas de emprendimiento, y la NUYES igualmente con Silicon Valley, temas de emprendimiento. Y recientemente se anunció este portal que ven ustedes, la dirección abajo, que nos ayudó a construir la gente de Universia, en donde hay información de las universidades mexicanas para que podamos también tener la oferta hacia los americanos y puedan ellos venir, y lo mismo el caso, los nuestros pues puedan ir a Estados Unidos. En el Mosaic, como este espacio para coordinar y colaborar en estrategias, está conformado por diferentes actores del ecosistema y funciona o ha venido funcionando gracias a que no intervienen los gobiernos, sino son el sector privado, el sector social el que lleva la mano. Ha venido trabajando, en el caso de esta región, en la identificación de los clústeres de innovación, en donde primero identificar cuáles son dentro del sector de la economía aquellos subsectores que se expresan con mayor vivencia, digamos, en esta región, e incluso con algunas sorpresas, según me refería. En el caso de los videos, el desarrollo de videos y videojuegos, no era algo que se esperaban que fuera tan importante en esta región, y que es importante en número y es importante en impacto económico. Entonces, lo que se busca es primero identificar estos clústeres de innovación y después buscar conectarlos con las universidades de la zona para que sean más pertinente la oferta académica, sin perder calidad ni mucho menos, pero sea pertinente al propio desarrollo de la región. Se ha avanzado con una memoranda de entendimiento para promover las mejores prácticas entre INADEM del lado mexicano y el Small Business Administration de los Estados Unidos, en puesta en marcha de un programa que lleva con CONACYT, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, estos clústeres que yo mencionaba, visitas y acciones a favor del emprendimiento de las mujeres. Y quisiera cerrar con 3-4 láminas, porque no puedo dejar de mencionar lo que pasa en la otra frontera. Si bien a mí no me corresponde verla, sí es relevante para la relación de este lado. Es una frontera muy compleja, porque fisiográficamente lo es, con un río o con ríos que primero cambian en su cauce, lo cual provoca tensiones en un lado y en el otro para la definición de las fronteras, cosa que, digamos, los ríos Bravo y Colorado son ríos pues mucho más maduros, mucho más viejos, entonces cambian menos de cauce en sus ejes, cosa que no ocurre con los ejes de la frontera, de los ríos de la frontera sur. Trabajamos de manera conjunta en la región de América Central, porque es claro que en la medida que estos países tengan mayores oportunidades de prosperidad, incrementarán sus niveles de seguridad y consecuentemente reducirán el interés o el factor de empuje de la migración hacia nuestro país y eventualmente hacia los Estados Unidos.
Recientemente presentaron los 3 países, Guatemala, El Salvador y Honduras, su plan de acción para que lo revisaran los 2 gobiernos, México y Estados Unidos, sobre qué acciones podemos emprender de manera unilateral, como lo ha venido haciendo México con el proyecto Mesoamérica, o bien de manera conjunta. Es una frontera de casi 1000 kilómetros, la tercera parte, pero aún así tiene 8 cruces informales, formales, y todos los que quieran informales. Tiene como unos 15, por ahí así, informales, muy complejos, con además poblaciones que están acostumbradas a cruzar por lazos familiares. Y esto, hay casos muy curiosos en Chiapas, en donde una de las lagunas de Montebello le corresponde una parte a Guatemala y otra parte a México, y bueno, pues una parte de la familia vive del lado guatemalteco y otra del lado mexicano, y pues se cruzan porque pues es la familia, ¿no? Y simplemente hay una línea imaginaria que es el que llamamos frontera, que los hace ser de uno u otro país. Entonces sí hay que entender que esta tiene una dinámica, esta frontera, una dinámica diferente, para la cual pues se ha venido trabajando a través de la Comisión Binacional México-Guatemala, que naturalmente la preside el Canciller de México, para, por un lado, fortalecer la frontera, ordenar los flujos dentro de en la frontera, y poder iniciar proyectos de infraestructura que sean prioritarios para ambos países, igualmente aprovechar las oportunidades que hay de energía limpia. Los resultados del Plan Frontera Sur que anunció el presidente hace algunos meses son claros en el sentido de que el número de migrantes que han cruzado sin papeles, que sobre todo de menores no acompañados, ha disminuido de manera sensible, al tiempo que se han incrementado las capacidades del Instituto de Migración, del sistema DIF, para atender. No hemos resuelto el tema. La verdad es que en lo que pedimos o lo que exigimos a los migrantes del lado americano no siempre lo cumplimos nosotros, y la verdad ahí tenemos una asignatura pendiente que debemos de trabajar. Entonces, bueno, pues con esto les he tratado de dar un panorama de lo que del ámbito de la Cancillería hacemos, y pues yo quedo atento a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alcocer por el extraordinario panorama en especial de la relación México-Estados Unidos en el contexto de la frontera, que es pues la relación seguramente más compleja, más intensa, más diversa del planeta, y más asimétrica también. Entonces eso lo hace una relación complejísima, y estar en la subsecretaría encargada de esa relación pues también es un desafío de gran proporción, de gran escala, y que pues el panorama que nos ofreció el subsecretario pues nos alienta de que hay mucha iniciativa, mucho empuje, y subrayo el mensaje de mover el discurso, del cambio de discurso. Me pareció que es muy importante para pensar ya más en desarrollo compartido. Entonces ese énfasis lo recupero como algo muy valioso. Le pedimos a la doctora Sara Martínez que hiciera un micro comentario y luego pasamos a las preguntas. Ya no tenemos tiempo, desafortunadamente, ahí la agenda está súper cerrada. Tenemos todo el mundo está con ganas de preguntar, pero haremos un comentario muy rápido de Sara y una pregunta del doctor Bustamante. Bueno, yo, igual que el doctor Guillén, agradecerle el panorama, porque creo que pocas veces tenemos oportunidad de que se brinde un panorama tan amplio, y que creo que para nosotros en particular es muy interesante porque nos permite ver el bosque y los árboles. A veces uno cuando hace investigación ve el bosque o ve los árboles, y creo que aquí tenemos la conjugación de las dos cosas. Y dado que es micro comentario, a mí me gustaría vincular ese panorama amplio con la mención de 3 o 4 proyectos que están realizando en el colegio, de los que de alguna manera creo permiten hacer una concreción de parte de las dimensiones que estaba usted mencionando, y creo que son importantes sobre todo porque de alguna manera nos han permitido ver parte de esas tensiones entre los niveles de coordinación que tenemos, no solo al interior en términos de las estructuras de coordinación para la acción en términos de políticas públicas,
sino bueno, pues esta cuestión fronteriza entre dos países, y por otro lado esa necesidad de una aproximación multidisciplinaria, que es otra de las cuestiones que reiteradamente vemos en un espacio como este, que bueno, pues si todos tienen aristas, este tiene todavía más aristas que otros espacios. Creo que efectivamente el movimiento del eje de discusión también nos da una oportunidad particular a COLEF, porque es una discusión mucho más anclada en términos espaciales o territoriales, y dado que el COLEF tiene como ámbito de estudio de la frontera, tiene una vocación natural hacia ese tipo de visiones también, que por un lado son complejas y por otro lado son dinámicas. Entonces, otro de los elementos que está muy presente en la discusión o en la presentación que usted nos hizo, y que creo que es fundamental para abordar este tipo de fenómenos, porque el ritmo de cambio también es mucho más rápido que en otros contextos, y eso es algo que necesitamos también incorporar a la aproximación que hacemos. ¿Cuáles son estos 4 proyectos a los que me refería? Hay muchísimos más, pero estos van muy directos a 3, 4 de los puntos que usted mencionaba. La primera, efectivamente hay varios proyectos ya más antiguos, digamos, con esa visión de los corredores a lo largo de la frontera, que creo que han estado trabajando precisamente esta visión de una unidad regional fronteriza. ¿Cómo definimos esa frontera? Porque, bueno, pues podemos tener un criterio de definición en función de la frontera, pero sigue siendo heterogénea al interior, y eso plantea escenarios muy diversos. Y en esa línea hay algunos proyectos muy aterrizados que creo que merece la pena mencionar, como son los proyectos de puertos de entrada que se han hecho en el colegio y que han estado precisamente muy orientados a parte de la detección de estas necesidades de infraestructura que se han estado mencionando. Han medido flujos, han estado haciendo diagnósticos e incluso algunas propuestas respecto a esta infraestructura en lugares muy puntuales, y creo que la aportación es la vinculación con impactos económicos e impactos sociales que está teniendo ese fenómeno, porque realmente va más allá del impacto económico, empieza a haber una serie de efectos muy relacionados con esa cuestión ambiental, incluso que está provocando esas 3 horas de cruz en la frontera, que empieza a tener otro tipo de costos que no son estrictamente los económicos que normalmente se consideran. Asociado con esto, me gustaría hablar de un proyecto que es reciente y rápido, relacionado con los corredores Pacífico-Canamex, también en que está involucrado el COLEF, y que refleja esa incorporación de la institución también a esta nueva regionalización que se está proponiendo, y esta lógica de esos corredores, en la que, bueno, en particular estos dos tienen que incorporar necesariamente ese espejo del otro lado para trabajar esas vinculaciones, y que nos lleva a vincularlo con proyectos como por ejemplo el Cali-Baja, donde se trabajan precisamente estos clústeres binacionales. Y por último me gustaría mencionar el trabajo en el Plan Estatal de Acción Climática de Baja California, que creo que es otro de los proyectos emblemáticos en términos de esta discusión global que se está tratando de articular en el colegio. Se les está dando seguimiento, y me parece que de alguna manera son un reflejo aterrizado de estas lógicas de discusión generales que se están planteando en términos de tratar de ver una dinámica fronteriza más orientada al desarrollo y a una integración a través de las complementariedades de los dos lados de la frontera, porque bueno, pues a veces se pierde esa lógica de complementariedad, parece que el salto es demasiado grande, y sin embargo la dinámica cotidiana está demostrándonos hora con hora, día con día, que existe esa relación y esa posibilidad de interacción. Entonces creo que de alguna manera una de las contribuciones de la institución es esa construcción más de abajo hacia arriba, a partir de la experiencia cotidiana en todos los puntos de la frontera donde están ubicadas las oficinas del COLEF. Me parece que estos 4 proyectos, bueno, pues son un poco una respuesta a lo que nos está planteando. Muchas gracias. Gracias. Y efectivamente otros 14, 18 y 23 proyectos en curso que están tratando los temas de frontera, como las encuestas de migración, que también trabajamos con la Secretaría. Jorge. Muchas gracias, en primer lugar, por la riqueza de información que nos ha presentado en algo tan complejo y tan variado como es la relación bilateral entre México y Estados Unidos. En ese sentido, fue una aportación riquísima de información que nos va a ser de gran utilidad en los trabajos que aquí emprendemos. La segunda parte es algo que espero que sea una propuesta constructiva, y sentí un vacío en su presentación de la cuestión de derechos humanos. No se menciona en los ejes principales, en los círculos
que caracteriza la visión de la Frontera 21, y esto es algo que es fundamental, no solamente porque responde a los compromisos internacionales que se derivan de la iniciativa que tuvo México para proponer lo que resultó en la Convención Internacional para la protección de los trabajadores migratorios y sus familias, que eso nos compromete como autores iniciales y porque está ratificado por el Senado mexicano y que eso lo convierte en ley, o sea, cumplir con una legislación mexicana, que esto pues sería el fundamento jurídico para incluir los derechos humanos en esos 3 subcírculos que usted nos presentó. La otra es una sugerencia que yo en otras ocasiones he hecho de corregir o de estudiar la precisión sobre esta decisión que fue primero anunciada por nuestro embajador en Washington y luego después ratificada antes de como preparación a la visita del presidente Obama a México, y que tuvo que ver con la definición de que la cuestión migratoria de mexicanos en Estados Unidos se viera como una cuestión unilateral, tal como la define el gobierno de Estados Unidos. Creo que esto será violatorio de nuestra legislación, que compromete al gobierno de México a proteger a los mexicanos en el extranjero. Difícilmente esa protección se puede dar con eficiencia si hay una instrucción del jefe de la política exterior de no tratar el tema migratorio porque pertenece a la discusión interna de Estados Unidos. Esto en la práctica se ha modificado, pero finalmente, si el jefe de la política exterior establece que la cuestión de migración es una cuestión interna de Estados Unidos, excluye a la diplomacia y a los consulados mexicanos de tener una protección directa, como de hecho la tiene, pero hubo esta presentación, este acuerdo que se hizo antes de la visita del presidente Obama, de que la cuestión de migración fuera considerada como una cuestión interna. De hecho no lo es, y de derecho tampoco, porque la obligación que imponen nuestras leyes de que el gobierno de México proteja a los mexicanos en el extranjero. Gracias, Jorge. Un comentario final del doctor Alcocer, por favor. De nuevo, muchas gracias. Gracias por la mención de los proyectos. Sin duda, pues mi visita lo que también quiere significar es el interés de la Cancillería de que este no sea el primero, sino que continuemos con los diálogos y que no sean este diálogo incluso nada más conmigo, pues, sino que podamos hacerlo, extenderlo a las diferentes instancias de la Cancillería, de la Subsecretaría para América del Norte. Y sin duda, pues estos proyectos que se señalan son importantes. En este momento el de medición de flujos y demás se vuelve muy relevante por el momento en el que estamos y pues echaremos mano, por supuesto, de estos proyectos. Gracias a don Jorge por la mención de los 2 temas. Primero, el de derechos humanos. Si bien no es explícito y debería de explicitarlo, sí subyace en los grupos, por ejemplo, el de repatriación, en donde no solamente queremos que sea ordenada, sino que hay un respeto a los derechos de la persona, y son los derechos humanos. En el ámbito de la frontera, de la violencia en la frontera, en los mecanismos de prevención y demás, sin duda está relacionado en lo general con los derechos humanos. Entonces, le agradezco el comentario, lo haré explícito, pero sí, no podemos dejar de mencionar que a quien va dirigido todo esto es a la persona, y en esa persona hay que proteger sus derechos. Y esto me lleva al segundo de los temas sobre la visión del tema migratorio. El tema migratorio, la posición del gobierno mexicano ha sido que este es un tema que le corresponde o que nosotros somos respetuosos del marco jurídico estadounidense y de cómo procesa los Estados Unidos el tema migratorio, lo cual no significa que claudiquemos a participar en el debate. Lo que no estamos haciendo
es participar abiertamente en el debate. Estamos persuadidos de que si lo hacemos, y no solamente es una convicción del gobierno mexicano, sino esto es una convicción que hemos desarrollado a partir de un diálogo con las organizaciones tanto en el ámbito federal americano, nacional americano, como local en los diferentes estados, es si participamos vamos a polarizar el debate, porque se va a ver a México metiéndose en un tema que sí lo van a considerar los americanos como un tema doméstico, y lejos de provocar un avance en esto, probablemente lo entrampemos como ya nos pasó en otras ocasiones. Entonces lo que hemos hecho es trabajar a través de la embajada en dialogar con los legisladores, senadores en su momento y después los miembros de la Cámara de Representantes, primero para en un sentido de pedagogía o de hacerles entender la importancia de la relación entre México y Estados Unidos, porque aunque suene obvia, no la conocen, como tampoco, la verdad, lo conocen nuestros senadores o nuestros diputados. Y bueno, olvídense de hablar de la frontera, o sea, sí está muy lejos la frontera otra vez de México y de Washington, ¿no? Entonces, ha sido un asunto de pedagogía hacia ellos, para que tengan claro la dependencia o la interdependencia que hay en países y sobre todo las contribuciones que las comunidades migrantes mexicanas hacen a favor de las comunidades locales, ya sea en el ámbito de servicios, en el ámbito de la construcción, en el ámbito agrícola, etcétera, etcétera. Y hemos hecho lo propio, ahí se fue la instrucción a los cónsules para que se acercaran a nivel local en aquellos lugares en donde se pueda, porque también hay que reconocer que hay a nivel en Tennessee o en Carolina del Sur, acercarse a esto pues probablemente sea contraproducente de nuevo. Entonces, en aquellos espacios donde sea un neutro más favorable, poderlo hacer. Hemos ofrecido información a las asociaciones, a quienes han encabezado el movimiento de las ONGs a favor de la reforma migratoria. Nos hemos reunido 2 veces, la última fue hace 3 semanas, que los invitamos a la Cancillería, a los líderes, a Tamar Jacobi y a todos ellos, que son quienes están encabezando estos movimientos, para conocer por parte de ellos su inquietud y preguntarles abiertamente cómo crees que debamos intervenir. Y ellos nos han dicho abiertamente, no se metan. O sea, si se meten y son vocales, le van a dar en la torre el tema. Entonces, hemos buscado una estrategia más, digamos, por abajo del agua, ¿no?, en donde demos información, en donde aportemos elementos de discusión, pero no seamos parte de la discusión abierta. Lo que creo que menos le ayudaría a un migrante mexicano indocumentado es que a alguien se le ocurra sacar la bandera de México en una movilización, porque entonces en ese momento ya no va a ser un asunto de derechos de los migrantes que contribuyen pagando sus impuestos allá, sino va a ser un asunto de un país entrometiéndose en otro, porque así lo van a interpretar. Entonces, esa ha sido nuestra posición, y no hemos claudicado igualmente en la responsabilidad que tiene el gobierno mexicano, el Estado, de proteger a sus connacionales fuera. No está aquí, pero hemos avanzado en profundizar en los trabajos de protección, tratando de ser más eficientes en la gestión de los consulados, ofreciendo información y orientación, tanto a nivel de servicios consulares. Ahorita, si ustedes van y visitan alguno de los consulados mexicanos, por ejemplo el de Sacramento, ustedes obtienen un pasaporte en 40-45 minutos, cosa que no ocurre en ninguna de las delegaciones en el interior, aquí en Tijuana seguramente, o en las otras delegaciones. Tenemos, a partir de hace 3 semanas, el llenado en línea, ya no tienen que presentar documentos, tienen que presentar los originales, ya no tienen que presentar fotografías y las fotocopias y demás, que además de que nos creaban un problema de archivo brutal, pues no tiene sentido. Los escaneamos y la fotografía pues es la que se hace ahí mismo en el consulado. En fin, hemos avanzado en estos estándares de calidad para que a la población mexicana la podamos atender pues de manera más adecuada, ¿no?, y con menores tiempos. Entonces, digamos, sí, tanto la protección tradicional como los servicios consulares los mantenemos como 2 pilares centrales de la gestión para las comunidades, además, por supuesto, de lo que hacemos a través del IME, de buscar cerrar las brechas que existen
entre los servicios a los cuales puede tener acceso un migrante indocumentado con los que tiene acceso un ciudadano. Hicimos recientemente un mapeo, una identificación de aquellos estados o condados de la Unión Americana en donde tienen acceso a colegiaturas de estado, in-state tuition, donde pueden sacar una licencia de conducir, donde donde son protegidos por alguna ley de antifraude como la que tienen en California, etcétera. Y con ese mapeo, una de las medidas de desempeño para los consulados va a ser que logren, aquellos que no lo tienen, el avanzar en esa dirección, porque nos interesa que independientemente que estén indocumentados puedan tener acceso a una licencia de conducir, puedan evitar ser deportados, etcétera. Hay un avance, lo tengo en otra presentación que me toca dar al ratito en Tijuana Innovadora, del número de estados en los cuales se ha logrado esto. La verdad, el mérito no es nuestro, el mérito ha sido de las organizaciones locales que han venido empujando, y desde los consulados pues hemos venido orientando, estimulando, guiando que esto se dé. Entonces, seguimos convencidos que esta es la manera de seguir. Pues, nuevamente al doctor Alcocer nuestro mayor agradecimiento. Nos quedamos picados. Somos una institución que hace un trabajo pues muy cercano al campo de ustedes. Lo hacemos con mucha calidad y mucho compromiso con los mayores intereses de la nación, entonces, y en muy distintos campos. Entonces sí nos quedamos centradazos. Ojalá tengamos oportunidad de una nueva visita de manera cercana, y pues ya nos estamos arriesgando en la violación de los derechos humanos del doctor Alcocer, porque tiene trabajo y no ha comido y no ha hecho. Va a estar toda la jornada, en fin. Pero nuevamente, mil gracias a todos ustedes. Gracias, Jorge, gracias, Sara. Pedro, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, colegas. Y pues estamos pendientes de una nueva visita. Muchas gracias.